nosotros el profesor José Luis Mina, quien él es terapeuta, hace biodecodificación, varias cosas más. No sé, ya le vamos a pedir que nos cuente un poquito, que nos va a hablar hoy de cómo gestionar la felicidad. Así es, cómo gestionar la felicidad, cómo gestionar la vida. Bien. Para que el resumen de lo vivido sea que se trata de una vida plena, de una vida que merece llamarse vida, de una vida feliz. Todo en nuestra existencia es una gestión. Cómo gestionemos ese aspecto de nuestro ser define nuestra existencia. Bien, perfecto. Es lo que, sí, la verdad, es como yo le hablaba el otro día con un grupo de alumnas. Nos pueden pasar cuestiones muy tristes, muy difíciles, pero depende cómo yo afronto eso que me está pasando, cómo enfrento eso, con qué herramientas voy a poder salir de esa situación. De mejor manera la voy a poder atravesar más en paz. Tal cual. Déjame decir algo antes. Este lugar está cada vez más lindo. La energía que irradian vos y mi amigo acá en los controles es maravillosa. Me siento muy cómodo. Bueno, y eso es mucho. algo que es mérito de ustedes. Eso es tremendo. Sí, Juan le pone mucho a la radio. Bueno, me encanta el trabajo que hacen. Muchas gracias. Bien, gestión de la felicidad. Bien, antes que nada, Sí. ¿Desde qué punto lo va a hablar? Porque usted hace biodecodificación, es biodecodificador. Sí, yo cuando me van a ver a mi consultorio, yo trabajo desde la biodecodificación. Bien. Pero hago coaching, Ajá. hago metafísica y biodecodificación en la sesión. ¿Por qué? Muy bien, va complementando. Biodecodificación para que puedan entender la gestión emocional y cuál es la emoción que está afectando un área X de su vida. Claro, que está atrapada y que... Metafísica para que entiendan que el universo es mental y que lo que piensan se manifiesta. Vos lo decías recién, que es lo que manifiesta el doctor Dispensa acerca de la cantidad de pensamientos que tenemos por día. También aclara que cuando la mitad más uno de esos pensamientos son negativos, nuestro día se tiñe de oscuridad. Totalmente. Entonces, velar sobre nuestros pensamientos es fundamental. Eso desde la metafísica. Fundamental. Y también hago coaching para que la persona sienta, vea y entienda que todo en la vida depende del cristal con que miremos un aspecto y desde allí encontrar motivación. Bien. Eso es fundamental para que pueda encarar las modificaciones necesarias para que dé fruto su vida. Entonces usted tiene varias herramientas que aplica en las consultas. Exactamente. Bueno, perfecto. Lo trabajamos desde 3 frentes, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos entonces esto de la gestión de la felicidad? Yo quiero decir lo siguiente. Si alguien que está escuchando está atravesando un momento duro, y seguramente si alguien que escucha está secando sus lágrimas, si alguien está sufriendo, es para ellos este mensaje. Bien. Gestión de la felicidad. ¿Por qué gestión? Porque cuando entendemos que todo en la vida se gestiona, comienza a aclararse nuestro panorama. Estás sufriendo porque perdiste un ser querido, porque se enfermó tu mascota, porque perdiste el trabajo, porque te dejaron, porque un ser querido le está pasando mal, porque un amigo sufre, porque vos estás sufriendo. Debes entender que podés ser feliz
y trocar esa amargura en dicha hoy mismo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ¿Cómo? ser feliz es una decisión. Es una decisión. Que uno tiene que tomar todos los días. Te voy a dar 2 ejemplos cortitos. Viktor Frankl, el psiquiatra que más hizo aportes a la ciencia y a la psiquiatría en el siglo XX. Viktor Frankl vivía en Austria y en Suiza cuando de repente, por ser de origen judío, los nazis toman el poder y es llevado a un campo de concentración. La realidad, el día a día de él era así. Estaban a temperaturas bajo cero, vestían un pijama que era todo lo que le daban. Presta atención a esto, comían cada 3 días y comían mal. Dormían sobre maderas porque no tenían cojines, no tenían cobertores, no tenían colchón, era madera. Y por si todo esto fuese poco, él fue objeto de experimentos médicos donde trabajaban sobre él y los demás sin anestesia. Entonces vos tenés un cuadro tremendo, realmente desesperante. Tremendo, tremendo. Cuando él estaba atravesando ese camino oscuro, él pensó y dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo? Esto. ¿Qué es lo que hay? Esto. ¿Puedo estar en otro lado? No. O sea que no va en mi decisión. Lo que tengo es esto. Sobre esto sí puedo decidir. Y dijo, decido gestionar mi felicidad. Ese día comenzó, ¿cómo la gestionó? Comenzó, porque él era médico, a trabajar sobre todos aquellos que padecían alguna dolencia. Vendaba sus heridas, aliviaba su carga. Comenzó porque entendió desde la psiquiatría que el buen humor era fundamental, el buen humor en un campo de concentración. ¿Viste la película La Vita es Bella? Sí. Bien. Comenzó desde ese lugar a manifestar buen humor. Se convirtió en un faro para aquellos que le rodeaban. Y él tuvo una existencia en ese lugar dichosa y feliz. Antes de que lo alcance la muerte, se rinden los nazis y él y otras personas que aún estaban con vida son puestas en libertad. Cuando él salió, tomó nuevamente su profesión de psiquiatría médica y además de ejercer la psiquiatría, escribió libros que enriquecieron científicamente a su profesión más que nadie en el siglo XX. También debido a esa experiencia difícil que la tenía. Y al engrandecimiento de su alma. Él gestionó su felicidad. Entonces yo, después de ver la historia de Viktor Frankl, me pregunté en ese momento, ¿de qué me quejaba hoy? ¿Qué me puso de mal humor? ¿Qué me hizo infeliz? Y me sentí tan pequeño que a partir de ahí comencé a tener otra dimensión de cómo vivir mi vida. El otro ejemplo es de uno más conocido por nosotros, Facundo Cabral. Facundo Cabral recibe un llamado de su amada esposa diciéndole, corazón, vamos a suponer que se llamaba Martita, porque no sé el nombre, su hija. Martita y yo salimos hoy, tomamos el avión de las 9, calculo que llegamos a las 12. Bueno, mi amor, él estaba con actuaciones, se despiden y corta. A las 2 horas recibe un llamado. El avión donde iba su esposa y su hija
había caído. Sintió que su vida terminaba. Cayó en una profunda depresión y sintió que no tenía más fuerzas para seguir viviendo. Se sentó a esperar la muerte. Él tenía una amiga, gracias al universo, llamada Teresa de Calcuta. Maravillosa amiga. Cuando esa amiga se entera de lo que le pasaba a su amigo, lo llama y le dice: mi querido amigo, te espero por Calcuta, porque quiero que vuelvas a encontrar la felicidad y la alegría de vivir. Hermana, le agradezco, pero es imposible, ¿cómo voy a hacer? Por favor, ven. Él no quiso faltarle el respeto, fue. Para que Teresa se convenza que era un caso cerrado el de él. Cuando llega, le dice: ven, sígueme. Y lo llevó ¿a dónde? A una cloaca. Porque en Calcuta las cloacas son a cielo abierto. Es un canal por donde pasa agua con todo tipo de desechos, humanos, animales muertos, etc. Al costado de ese canal había mucha gente que yacía abandonada a su suerte, la mayoría leprosos. Y le dijo: arremángate. Se arremangó y dijo: lo que hacen las hermanas y hago yo, hacelo vos con uno. Eligió a uno y comenzó a trabajar sobre las heridas de esa persona. Él cuenta que la mirada que recibió de esa persona que estaba abandonada para morir transformó su vida, porque vio en esa persona yacente el rostro de Jesús. Su vida fue transformada. Le dijo Teresa: nosotros vemos todos los días el rostro de nuestro Salvador. Muchos de ellos mueren, pero mueren en paz, mueren agradecidos, mueren limpios, mueren sin hambre. Dignidad. Entonces, él, que venía de una tragedia terminal, volvió a nacer, igual que Víctor Frankl. Cuando los guío a mis pacientes por este razonamiento, yo puedo ver en su expresión cómo ellos comienzan a, primero experimentan contradicciones, pero después se empieza a aclarar su mente y dicen: claro, es como yo decida vivir, es como yo decida enfrentar la vida. De acuerdo a eso, mi vida va a ser feliz o sumamente infeliz. Entonces entienden que la vida es una gestión. Yo te interrumpo un momento para contarte un ejemplo que siempre le doy a mis alumnas. A nosotros nos pasan diferentes cosas en la vida y de acuerdo a cómo si yo me resisto a eso que me está pasando, la verdad que voy a sufrir. Bueno, es lo que me pasa, como hablaba de Víctor Frankl. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es la situación que está pasando. Entonces ahora, ¿cómo puedo hacer para atravesarla de la mejor manera? Mi mamá tuvo una enfermedad muy larga, de 10 años, muy difícil, con muchas cosas, varias internaciones, varias cosas difíciles, tanto para ella como para nosotros como familia. Y al principio yo estaba muy enojada por todo lo que le estaba pasando a mi mamá, y la verdad que lloraba, me agarraba mucha rabia, estaba enojada, teníamos que ir, siempre había que cuidarla. Y en determinado momento, todo ese proceso, mientras yo empiezo a dejar la profesión, a hacer yoga, a otras cosas, y en determinado momento ya
me di cuenta que era lo que había. La enfermedad de mi mamá era progresiva, no se iba a revertir, no había solución. Entonces había que acompañar esa enfermedad de la mejor manera posible y con el mayor amor posible. Entonces cuando yo he tenido ese cambio, a mí ha cambiado todo, la misma circunstancia que no había cambiado, al hacer el cambio yo, para mí cambió totalmente. Sí. Mi papá, pobrecito, mi papá, no, él renegaba, no puede ser que la mate esto, que la mate. Él no aceptaba que mi mamá, que ya con los últimos años con Alzheimer, que yo le decía, y mi mamá lo miraba y le decía, no entiendo. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a entender? Y yo decía, papá, no. O sea, y él se enojaba por ahí y renegaba, que no, que la mate, que cómo puede ser. Yo decía, papá, no renegues porque, o sea, afrontábamos la misma situación, pero desde dos lados totalmente distintos. Y a mí me dio mucha paz, me llenó de un amor muy profundo hacia mi mamá. La forma de cuidarla ya era otra, porque al principio era como una obligación, porque fueron muchos años, muchas internaciones, muchas cosas muy difíciles que afectaron a toda la familia. Pero cuando uno cambia la actitud con respecto a eso que nos está pasando, cambia todo. Absolutamente. Cambia el panorama, cambia la perspectiva, cambia la visión, cambia la vida, incluso con pacientes terminales. Totalmente. Mira, la gente no tiene el enfoque correcto de la muerte, o sea, del cambio de estado. Pero todos decimos ser hijos del universo o de un padre amoroso, pero le tenemos miedo a la muerte. ¿Qué padre amoroso me daría un paso a un estado distinto al que tengo actualmente que sea peor? Si él dijo, yo te amo más que a mí mismo, o sea, doy todo por ti, lo que nos espera en el traspaso del umbral es mucho mejor que lo que estamos viviendo acá. Cuando la persona lo entiende, la paz inunda su ser. A mí entender eso me ayudó muchísimo a gestionar el fallecimiento de mi papá y mamá, que se dieron en 5 meses los dos. Tenerlos casi 47 años en mi vida y de repente mi papá de un día para el otro, que él tenía una salud de hierro siempre, de un día para el otro se enferma, fallece, y a los 5 meses mi mamá. Entender eso a mí me ayudó muchísimo, no como cuando había fallecido mi abuela, que para mí mi abuela, como mi mamá, siempre había tenido una salud muy difícil. Mi abuela era como mi mamá. Yo cuando falleció mi abuela he sentido que se me iba la vida. Exacto. He llorado, he sentido, pero cuando falleció mi papá y mi mamá, entender eso a mí me ayudó muchísimo a tener paz y a entender que ellos están mucho mejor ya y que mi mamá no estaba atrapada en ese cuerpito tan débil. Acá estaba sufriendo. Totalmente. En su nuevo estado no sufre más, pero yo quiero que siga sufriendo. ¿Por qué? Porque la quiero acá. Entonces, cuando entienden que en realidad es el ego que está protestando, porque yo la quiero acá, la quiero conmigo, a ver, cuando se entiende desde el punto de vista científico y metafísico que esa persona está mejor, es más, ella me está mirando a mí y está diciendo, qué ganas de que José esté conmigo en este lugar. ¿Por qué? No hay dolor, no hay angustia, no hay llanto, no hay enfermedad. Y eso, te cuento, eso por ejemplo, eso mismo me lo ha dicho un amigo que también ha venido acá, conocido, Rolando Cancino, él es chamán, él es sanador. Él a mí me lo ha dicho, Zaira me dice, él ha estado clínicamente muerto 3 veces. Me dice, y me lo ha dicho para que yo también, me ha ayudado mucho lo que él me ha dicho. Yo a mis hermanos le he dicho, la próxima vez que yo me vaya, no me lloren. Porque es tanta la paz que siente el alma cuando deja el cuerpo, es tanto el amor. Totalmente. Porque se fue y después volvió, no era su momento. Pero entonces uno por ahí puede decir, ay, esto, pero nosotros no sabemos. Pero hay gente que lo ha vivido y ha vuelto. Es así. Te digo más, y a colación de lo que hablaste al principio del programa, quiero decirte lo siguiente.
La cábala judía explica que cuando nosotros dormimos, caemos en el sueño, experimentamos una semi-muerte. ¿Por qué? Porque los tres elementos del alma, Neshama, Nefesh, Adamá, solamente queda conmigo cuando duermo el Nefesh. Los otros dos vuelven al Creador. Y cuando despierto es porque el Creador dijo, te doy un día más. Renazco. Cuando comprendo cabalmente esta temática, cambia completamente mi visión y mi vivencia. Cada amanecer. O sea, es maravilloso. El miedo desaparece. La gratitud toma el control de mi vida. Y cuando hay gratitud, hay abundancia, hay felicidad, hay dicha, hay gozo. Porque la gratitud es una emoción que vibra muy alto. Por supuesto. Tiene una vibración muy elevada. Entonces, cuando de hecho, la oración que hacen los cabalistas cuando despiertan, lo primero que hacen a la mañana es decir estas pocas palabras. Agradezco yo a ti, ser vivo y existente, que me has devuelto el alma con gran compasión. Y terminan diciendo, grande es tu fe en mí. O sea, Dios nos dice en cada despertar, José, vení. ¿Sabes por qué despertaste hoy? No, Señor, ¿por qué? Porque tengo mucha fe en vos. Dios tiene fe en mí, Dios tiene fe en mí y en ti. O sea, es maravillosa la razón de vivir que tenemos día a día. Pero hay que aprender a verlo así, porque la mayoría de las personas, muchas veces, especialmente cuando están atravesando una situación difícil, se levantan y muchas veces dicen, un día más. A algunos les pesa, es tremendo. Les pesa el nuevo día. Mira, esto no va a sonar bien, pero lo tengo que decir. La persona sufre, la persona no encuentra esperanza, la persona reniega de vivir un nuevo día porque su ego tomó el control de su vida. Totalmente. Cuando uno empieza a entender lo que es el ego, sí, totalmente. Cuando él se despoja del ego y entiende el llamado metafísico a una vida de servicio, de expansión de conciencia, de benevolencia, encontramos finalmente el norte para nuestra vida. A partir de ahí se activa un principio metafísico que se llama sincronicidades. A partir de ahí comienzan a suceder cosas que yo no sé por qué suceden, pero todas son bendiciones. Sí. Vos sabés que eso que vos estabas diciendo desde el yoga, nosotros nos han enseñado cuando vemos el tema del alma, que el alma cada noche deja el cuerpo, tal cual. Viaja y después vuelve. Y también justamente hace unos días estaba hablando con mi maestra por un tema puntual de una persona a la que le decía ya no sé cómo ayudarlo, y ella me dice, y una de las mejores cosas que podría hacer es ser voluntario, sirviendo, ayudando en algún lado. Es una de las cosas que más nos hacen sentir bien, que servimos, que nos da un objetivo. Exactamente, es lo que nos da fuerza para poder transitar y vivir aliviando a los demás. Hay una frase que dice, hay quienes te salvan y ni se enteran. Totalmente. La vida del sanador es eso, tu sombra. Cuando estás en el camino de la sanación, tu sombra, tu palabra, tu tacto sanan.
Una persona que te visualiza a la distancia siente el poder sanador en ti. ¿Por qué? Muy simple. El metafísico por excelencia, el nazareo, Jesús, él decía, como yo hice, ustedes también harán. ¿Y qué hacía él? Sanaba a multitudes. Su sombra sanaba a aquellos que no lo podían alcanzar. El visualizarlo lo sanaba. Y aquellos que están en el camino de la sanación, es más, dijo así, es más, dice, ustedes obrarán milagros mayores que los míos. ¿Sí? Porque cuando se aprende esta verdad, el alumno en cantidad de milagros supera al maestro. No es porque sea más grande que el maestro, aclaremos, pero sí por la bendición del maestro alcanza a muchísimos más. Y esta es la vida del sanador. Y otra cosa que yo me preocupo mucho porque mis pacientes entiendan, que en la soledad, en la comunión de la soledad, reside la grandeza. Entonces, que no teman a la soledad, que no huyan de la soledad, que abracen la soledad. Así como a muchos nos tocó abrazar el dolor para poder encontrar un camino excelente. No todo el mundo sabe estar solo y estar bien. Y es fundamental. Porque si no lleno eso con cualquier cosa, con cualquier persona, si yo no sé estar solo y estar bien y estar tranquilo, es tremendo, es tremendo. La sanación del alma pasa por entender estos tópicos. El de la soledad es uno. ¿Qué crees vos que el 90% de mis pacientes lloran y se quejan cuando se sientan en mi consultorio? ¿Se sienten solos? De la soledad, y que buscan desesperadamente compañía, una compañera, un compañero. Alguien que llene eso que ellos mismos no pueden llenar, jamás lo va a llenar. Una vez una chiquita de 16 años se sentó y empezó a llorar desconsoladamente porque su noviecito la había dejado. Entonces, cuando aclaramos el panorama y le digo, corazón, no pongas el carro adelante del caballo, sino que prioriza tu crecimiento, tu expansión, tus objetivos, y recién vendrá la pareja. Ella al principio no lo entendía. Después finalmente, gracias a Dios, sí. Pero es fundamental que entiendan que la soledad es una compañera que nos enseña muchas cosas. Totalmente. De ahí que sea fundamental crecer en soledad, alimentarnos en soledad, para poder, cuando estemos en compañía de otros seres humanos, volcar allí la sanidad. Y así como para cerrar, ya que hemos hablado de la gestión de la felicidad, hemos hablado un poco de todo también, porque se ha ido, hemos hablado del alma, de tantas cosas, me gustaría que des así como algunos ítems, así como para resumir, que las personas tengan en cuenta, como para aprender a gestionar todo eso que nos está pasando y lograr un estado por lo menos de calma, el que no puede llegar, digamos, quizás a ser feliz, pero yo digo, por ahí sí podemos afrontar las situaciones con más calma. Exacto. Algo que es lo más parecido a la felicidad, estar en calma. Algo que dijiste vos en tu espacio. Buda manifestó, eres lo que piensas. Sí. Vamos a seguir hablando del pensamiento. Hermes Trismegisto dijo, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Claudio María Domínguez dijo una vez en el Teatro Alberdi, parafraseando a Buda, ¿lo puedes imaginar? Lo puedes hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje central, troncal en esta noche? Debes velar por tus pensamientos. Yo tengo un querido amigo mío que
¿Cuál es su punto débil? A todo lo ve desde un ángulo de negatividad. Qué hermoso día, amigo, que está hoy. Sí, pero ya vas a ver el sol a media mañana. Sí, se nubló, qué hermoso que está, ya va a llover y no va a... Entonces, eso está manifestando en su vida. Manifiesta dolor, angustia. ¿Por qué? Porque la suma de tus pensamientos dictamina cómo será tu día. Cuando aprendes eso y tus días comienzan a tener más pensamientos proactivos, positivos, propositivos, tu vida da un vuelco radical y comienzas a experimentar verdaderos milagros, sin demora. Empiezan desde el primer día que tenés más pensamientos positivos, de expansión de conciencia, que pensamientos negativos. Eso lo dice la metafísica y la espiritualidad de hace años. Y hoy lo avalan las personas, los científicos. Especialmente los que se dedican a la física cuántica. Eso hoy lo avalan. Miden los pensamientos, miden la energía, miden la frecuencia. Y la frecuencia es información. Entonces, hoy no podemos decir que sea algo superficial. Los pensamientos es lo más poderoso que tenemos y es también lo peor que podemos tener. Y aprender a manejar los pensamientos creo que radica en en lo fundamental de nuestra vida. Exactamente. Y lo último que les diría esta noche, a ver, dice un italiano así, te lo voy a decir en castellano, pero son muy cómicos. ¿Querés ser feliz? Sí, les respondo. Hacé lo que te dé la gana. ¿Cómo? Hacé lo que te dé la gana, porque si haces lo que te da la gana, estás haciendo lo que amás hacer. Y si haces lo que amás hacer, tu vida es plena. Y si tu vida es plena, hay lluvia de endorfinas en tu torrente sanguíneo, hay salud, hay hormonas del bienestar, tu sistema inmune se eleva, tu mente se despeja, tus pensamientos se aclaran, tu corazón late en felicidad, tu energía es poderosa, es prístina, es clara. Para vivir todo eso, hacé lo que te dé la gana. ¿No te gusta tu trabajo? No lo dejes, úsalo como trampolín, busca hacer lo que más. ¿No te gusta donde estás? ¿No te valoran? Levántate y vete de ese lugar. ¿No te gusta lo que te han dicho? No lo escuches más. Hacé lo que te dé la gana. Ese consejo lleva en sí una profundidad metafísica, porque cuando vos haces lo que te da la gana, estás encadenando sucesos beneficiosos en tu vida, uno tras otro. Si ese hacer lo que te da la gana va desde la transgresión, desde el daño autoinfligido, es porque no estás sano. Claro. Ahora, si estás sano, hacer lo que te da la gana es vivir, hacer, respirar, hacer lo que te haga feliz, que ames hacer. Lo único que puede redundar de eso es salud, dicha y felicidad. Bueno, muchas gracias, José Luis, como siempre. Un placer. El placer es nuestro. Estar en este espacio. Muchísimas